nuevas circunstancias llevándose a cabo también con las cuestiones del internet. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pasa que está la recomendación de que a partir del otro año ya entre nosotros los mensajes que vamos a colgar en el internet, las prédicas que se van a dar, solamente las vamos a pasar en vivo. No es que las vamos a dejar después en el internet. No, ahorita no tengo tiempo, lo veo más tarde. Si no lo viste allí, no lo ves nunca. Aleluya. Lo siento. Pero el punto es este, iglesia, que necesitamos seguirle dando dignidad a la iglesia local y seguir recibiendo dignidad de la iglesia local. Lo que significa que nos tenemos que reunir aquí en la iglesia, llenarnos de Dios y luego cuando salgamos a las calles también, campeón, nos acompañes porque necesitamos predicar el evangelio. Amén, iglesia. Así que se vienen nuevos tiempos también para predicar el evangelio. Vamos a hacer pancartas estas largotas. Aleluya, para salir a los semáforos. Amén. Tenemos ya nuestro equipamiento. Tenemos nuestro, ¿cómo se llama esto que hemos comprado? Eso, el grupo electrógeno para simplemente jalar una pitita y hay energía. Aleluya. Y funciona el parlante. Amén. Hace poco estuvimos haciendo teatros aquí. Quiero regresar, de verdad, no solo aquí, sino a diferentes puntos, iglesia. La gente necesita a Dios, iglesia. Y tú y yo que lo tenemos que compartirlo. Amén. Amén. Ok, entonces, esas son las recomendaciones que nos dio el pastor Leiva a través de la reunión de pastores que tuvimos el martes pasado. ¿Sí? El martes pasado tuvimos una excelente reunión de pastores. Pastor Leiva, de verdad, tiene mucha sabiduría. Amén. Y el pastor Junior también quiere tener sabiduría, por eso preguntó y nos quedamos hasta casi las 10 de la noche. Me junto con el pastor Dani y también con el pastor Daniel Rumiche y bueno, todos los pastores en realidad, ¿no? Haciendo consultas, pastor, y esto, pastor, y cómo resolvemos esto, y esta situación, pastor, y cómo motivamos, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesia, yo les digo, pasamos un excelente tiempo. Amén. Así que te pido, ora por tu pastor, ora por la iglesia, ora por los hermanos que estamos juntos. Ok, Génesis capítulo 20, iglesia. Tengo un mensaje bastante sencillo, ¿sabes? Me he dado cuenta de algo interesante. Todos los grupos de teatro de nuestras iglesias, campeón, practican 1 o 2 veces a la semana para un teatro que se presenta en 5 minutos. Amén. ¿Sabes qué significa eso? Que ya sea que sean 2 horas al día, o sea, detrás de cada presentación que dura 5 minutos, digamos, hay 4 horas de práctica. 4 horas de práctica, 4 horas, mi estimado hermano, de inversión de tiempo para solo 5 minutos. Queda poco tiempo. Otro punto, la cocina. Amén. ¿Cuánto tiempo demora una mujer cocinando? De repente si es una comida exquisita, media hora, 45 minutos, más el tiempo que le demora en ir al mercado a traer las cosas. 1 hora y media, mi estimado hermano, para cada almuerzo. ¿Y adivina qué? Para que venga el esposo y se lo devoren 3 minutos. Pastor, 2. Bueno, ya sea 2, 1, 5. No, pero te digo algo. ¿Cuánto de trabajo hay detrás del telón? Hay mucho, iglesia. Hay mucho trabajo detrás del telón. Y eso es específicamente lo que quiero predicar hoy en esta mañana. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que no vemos, que está detrás del telón, haciendo cosas por ti y por mí. Y que hay momentos en los cuales que por pensar de que Dios no está haciendo algo por nosotros, simplemente nos tiramos al abandono. Y eso no es correcto, iglesia. Hoy en esta mañana entonces te voy a pedir, abre tu Biblia, Génesis capítulo 20. Esta es la historia de Abraham y el momento en el cual se encuentra con Abimelech y Abimelech casi le quita a la esposa. Abre tu Biblia, por favor, Génesis 20, versos desde el 1 hasta el 17. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, ¿es mi hermana? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto.
y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pecamos? ¿En qué pequé, yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y, a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas: de mí mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Hasta ahí, ¿no? Verso 17. Ok, hasta ahí nos quedamos. Bien, es entonces, iglesia, que el libro de Génesis nos está contando una historia espectacular. Este es el momento en el cual Moisés, pastor, ¿cuál Moisés? Abraham, perdón. Esta es la historia en la cual Abraham, el padre de la fe, mi estimado hermano, está llegando a una tierra como forastero, es la tierra de Gerar. Y en este lugar, mi estimado hermano, adivina que él llega a esta tierra y él llega con temor. La Biblia nos está diciendo que cuando llega, le dice a su hermana, a su esposa, tienes que decir que somos hermanos. Tienes que decir que te pareces a mí. Aleluya. Bueno, no sé si se parecía. Pero el punto es este, mi estimado hermano, que Dios se involucra en este momento, y adivina qué, Dios está trabajando sin que Abraham lo vea. La historia nos muestra, campeón, cómo es que el rey Abimelech de los filisteos le quita la esposa, se la lleva a su castillo, se la lleva a su palacio, a donde quiera que sea, se la lleva, campeón. Y en esa noche, la Biblia nos dice que Dios comenzó a atormentarlo con algunos sueños feos. No sabemos qué clase de cosas habrá soñado, mi estimado, pero lo que sí sabemos, campeón, es que Dios habló y lo detuvo de pecar. Es entonces, iglesia, que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que todo lo que se llevó a cabo en sueños, Abraham no tenía ni idea de lo que estaba pasando. En otras palabras, mi estimado hermano, Dios trabaja sin que lo veas. Dios trabaja sin que lo veas, campeón. Dios trabaja sin que lo veas. Y así entramos al primer punto. Dios trabaja sin que lo veas. Dios está obrando. ¿Sabes qué nos dice la Biblia, mi estimado hermano, en el capítulo 5 del libro de Juan? Que está Jesús junto con los discípulos, mi estimado, y en el momento en el cual Jesús hace una sanidad espectacular, mi estimado hermano, en una persona. La Biblia nos dice que Jesús viene delante de estos hombres, y en el verso 17 del capítulo 5 del libro de Juan, Jesús les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero adivina que estos hombres se están quejando porque no se debía trabajar un sábado. Estos hombres se están quejando porque están diciendo: no es correcto sanar un enfermo un sábado. Puedes sanarlo otro día. Los días como hoy no trabajan los médicos. Lo siento, mi estimado hermano, pero mi padre y yo aún trabajamos. Pero nunca los he visto trabajar. Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios trabaja cuando tú no lo ves. Dios trabaja cuando tú y yo no sabemos lo que Él está haciendo. Abraham no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Abraham no tenía en la cabeza cómo es que Dios se estaba moviendo. Lo único que estaba pasando en la historia es que había un problema. Bienvenido, hermano. Había un problema, campeón. ¿Cuál era el problema que estaba pasando en nuestra historia? El problema, mi estimado hermano, es que Abraham está entrando en una tierra desconocida y por temor declara que su esposa en realidad es su hermana, y se llevan a su esposa. Y te digo, campeón, si es que tú vas a un lugar y viene un ejército y te quitan a la esposa, significa que hay un problema. Sería una locura, campeón. Sería una locura, pero bueno, el punto es que la Biblia nos dice que esto es lo que está pasando. ¿Y sabes qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos pone a Abraham como un ejemplo, campeón.
Nos pone a Abraham como el ejemplo de todo ser humano. El libro de los Romanos, iglesia, en el capítulo 4, en el verso 16, nos declara lo siguiente referente a Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando la Biblia nos dice Abraham es padre de todos nosotros, ¿sabes qué está diciendo? Abraham es igualito a ti y a mí. Que si es que nosotros vamos a una tierra como forasteros, vamos a un lugar donde no conocemos a nadie y donde todas esas personas se ven como aguerridos y con caras de malos, de una u otra forma nos vamos a sentir atemorizados. De una u otra forma, campeón, vamos a tener un poco de temor. Y entonces, ¿sabes qué nos está declarando la palabra? Nos está diciendo que Abraham es el claro ejemplo de un ser humano que quiere a Dios, pero por miedo. Hay momentos en los cuales se involucran algunos pecadillos, vamos a llamarlo así. Pecados, iglesia. O medias verdades. ¿Es mi hermana? ¿Te imaginas, campeón, yo llegar de repente con mi esposa a algún lugar y decir que es mi hermana? ¿Así? ¿Se parecen? Mi esposa es rubia y yo casi no tengo pelo. Amén. Ojos azules y ojos marrones, negros. Amén. Ella piel blanca y yo piel oscura. ¿Son hermanos en serio? Bueno, espiritualmente. Amén. Es entonces, campeón, yo te digo algo hoy en esta mañana. Mi hermano, Abraham es el claro ejemplo de una persona temerosa, que aunque queremos servir a Dios, tenemos miedo de tomar algunas decisiones por Dios. Tenemos miedo, campeón, de establecer nuestra decisión como cristiano y decir, no, este día no puedo venir a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la iglesia. Ah, lo siento, entonces te quedas sin trabajo. Tenemos miedo de hacerlo. Yo he tenido miedo muchas veces. Los desafíos que me puso el pastor mayor de decirme, Dios te va a bendecir, vas a conseguir un trabajo de 4 días. Y dije, pastor, eso es imposible en Lima. En Lima no se puede trabajar medio tiempo. Y si trabajas medio tiempo, recibes medio sueldo. ¿Es la realidad o no es la realidad? Esa es la realidad. Mi pastor, no, desafía a Dios. Me dijo, habla con Dios, te va a bendecir. Vas a encontrar un trabajo de 4, pastor. Eso es imposible. Un trabajo de 4 días en Lima es imposible. Vino la pandemia, Junior, ¿conseguiste el trabajo de 4 días? No, pastor, porque es imposible. Dios te va a... Pasa el tiempo, iglesia, y conseguí un trabajo de 4 días. Aleluya. Lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles estaba en la casa. ¿Aló? Era mi jefe. Junior, que tenemos una reunión. José, es miércoles. Ah, disculpa. Y colgó. Me colgó el jefe, me colgó. Yo te digo algo, campeón. Estoy sorprendido de lo que Dios puede hacer. Estoy súper sorprendido. Súper sorprendido de lo que Dios puede hacer. Parece que una puerta se quiere cerrar. Es entonces, iglesia, que la Biblia nos está hablando aquí sobre Abraham y sus miedos. Nos dice el verso 10 que Abimelech le pregunta esto a Abraham. Abraham, ¿qué tenías en la cabeza? Capítulo 20, iglesia, Génesis 20, verso 10. Le dice así, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué tenías en el cerebro para tomar esa decisión tan rara? Verso 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Sabes qué está? ¿Por qué es que Abimelech le dice, ¿por qué has tomado esa decisión? Porque le dice, ni un solo hombre que es casado niega su matrimonio por amor a su esposa. ¿Y tú lo has hecho, Abraham? Ni un solo hombre niega su matrimonio por amor a su esposa. Y Abraham lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Por miedo, iglesia. Pero su miedo, campeón, no es más que el fiel reflejo del bienestar personal, entre comillas, egoísmo. Yo quiero estar bien. Yo quiero pasarla bien. El egoísmo de Abraham, mi estimado hermano, que no parece tal, Simplemente lo estamos viendo, campeón, como que hay algo que no anda bien en la vida de Abraham, que está tomando, está haciendo un traspié. Incluso, campeón, cuando tú abres la Biblia, aquellos que tienen la Reina Valera, el título del capítulo 20 dice, traspié de Abraham en Gerar. Traspié de Abraham en Gerar. ¿Sabes por qué es un traspié, campeón? Es un tropezón, es en realidad una mala decisión. Eso es lo que significa el traspié. ¿Y cuántos de nosotros, campeón? Hay momentos en los cuales hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, hemos dejado a Dios de lado por escoger cosas que son para nuestro bienestar? Aleluya.
Seamos honestos, iglesia, eso lo hacemos. Por esa razón es que Dios nos está diciendo, eres igualito a Abraham. Eres Abraham, pastor, yo soy Abrana. No, tú eres Sara, aleluya. Es entonces, es entonces que hoy en esta mañana, a lo que quiero ir, mi estimado hermano, es que mientras Abraham se llevan a su esposa, ¿te imaginas cómo estaría Abraham en ese momento? Se acaban de llevar a su esposa, yo no creo, bueno, de repente van a jugar un poco de ajedrez. Yo te aseguro que Abraham no estaba pensando que su esposa iba a ir a jugar ajedrez con el rey de Gerar. Yo te aseguro, mi estimado hermano, que Abraham estaba pensando otra cosa. Y eso, te aseguro que es bastante tormentoso. Y hay momentos en los cuales, iglesia, la vida trae cierta clase de tormentos. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? En lo profundo de lo que está pasando en esta historia, que Dios estaba obrando. Que Dios estaba trabajando sin que Abraham sepa que estaba trabajando. ¿Sabes por qué Dios estaba trabajando? Porque Dios ya lo había prometido, iglesia. Ojo con lo que está pasando en nuestra historia, porque lo que está pasando en nuestra historia es en sí una desobediencia por parte de Abraham. Es en sí Abraham dejando de lado su matrimonio, mintiendo, pecando, pero aún allí Dios ayudándole. No sé si te has percatado del tema. Tenemos a un Abraham que está negando su matrimonio, está mintiendo, está siendo egoísta, pero aún allí Dios ayudándole. Es entonces, parece medio contradictorio, pastor, pero no puede ser, porque la Biblia dice que Dios no ayuda a pecadores. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia nos dice, mi estimado hermano, que servimos a un Dios, mi estimado hermano, que lo que prometió hará. Eso es lo que dice la Biblia. Y si es que Dios ha prometido ayudarte, adivina qué, aunque estés en problemas por causa de tus malas decisiones, Él igual te va a ayudar. Ese es el mensaje bíblico de esta mañana, campeón. La Biblia nos está mostrando cómo Abraham se mete en problemas por su propia estupidez, por sus propias ideas locas. No, yo quiero conseguir bendición, pero si me matan no voy a tener bendición. Entonces, esposa mía, vas a decir que eres mi hermana. Y entonces, iglesia, la Biblia nos dice que Dios ya había establecido una promesa delante de Abraham y Dios le ayuda. En Números capítulo 23, verso 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. La Biblia nos está diciendo, si Dios ha prometido algo es porque lo va a hacer. Si Dios ha dicho algo que te va a ayudar, que va a hacer contigo, es porque lo va a hacer. Es entonces, mi estimado hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que Dios trabaje. Dejar que Dios haga su obra. El problema, campeón, es que la obra de Dios viene de forma misteriosa. La Biblia nos dice en nuestro texto principal que Dios viene en sueños, donde el rey de Gerar, que es Abimelech, verso 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Señor, ¿matarás también al inocente? La Biblia nos dice sueños de noche. Yo te aseguro esto, campeón, que en esa noche de repente Abimelech se fue a dormir 9 de la noche, se fue a la cama, campeón, y lo primero que tuvo fue un mal sueño. ¿Qué está pasando? Pasó media hora de repente estar despierto, tomó un poco de agua, se fue a dormir y otra vez el mismo sueño. Y después otra vez sueños, más de uno, aleluya. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Varios sueños en una misma noche, todos los sueños con el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Deja a esa mujer en paz, aleluya. Ese era el mensaje. Deja a esa mujer en paz. Dios estaba involucrado, campeón. Mientras que Abraham, esa misma noche también estaba siendo atormentado, me pregunto yo. ¿Habrá estado siendo atormentado? ¿Te imaginas tú, Abraham? Te pido que te pongas en los pies de Abraham en ese momento. Yo no quiero, pero vamos a tener que hacerlo. Que la Biblia nos dice que se roban a su esposa y se la llevan a la habitación de otra persona. Y entonces te imaginas a Abraham pensando, uy, no, ¿qué estará haciendo mi mujer? Qué horrible, iglesia. Me pregunto yo si Abraham, que soy un idiota, ¿por qué dije eso? ¿Por qué? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué, Señor? Perdóname, mi Dios, no quise hacerlo.
¿Sabes? A Dios nada lo detiene. Mientras Abraham, campeón, está de repente pensativo al respecto, Dios está obrando. ¿Sabes por qué? Porque nada lo detiene. Yo te digo, la Biblia nos está mostrando que Abraham tenía miedo, iglesia. Abraham tenía, ¿por qué? Porque estamos hablando del rey de Gerar. Un rey, mi estimado hermano. ¿Sabes qué significa un rey? Un rey, campeón, significa el líder del ejército, el líder del país. Él simplemente dice A y le dan A. Él dice B y le dan B. Aleluya. Es entonces que si este hombre decía, ok, tienen una bomba a la carpa de Abraham, le tiraban una bomba a la carpa de Abraham. Pastor, habían bombas en ese, no sé. Pero el punto es este, campeón, que cualquier cosa que decía el rey se hacía. Amén. En otras palabras, el rey hacía el ejército y el ejército avanzaba. Yo te digo, campeón, no hay ejército que detenga al Dios del cielo. No hay nada que pueda detener al Dios del cielo. Si Dios te ha dicho que te va a ayudar, es porque así va a ser. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. La Biblia nos dice que la tierra y su plenitud le pertenecen al Dios del cielo. Dios es soberano, campeón. Hay un punto en el cual Daniel, el profeta Daniel, está en una reunión con el rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tiene un sueño horrible. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? La Biblia nos dice, iglesia, que Daniel se presenta delante de él en el capítulo 2 y en el verso 21. Le dice lo siguiente al rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del planeta en ese tiempo. Le dice así: Él muda los tiempos. ¿Quién? El Dios del cielo. Daniel, hablando de Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo que Daniel está haciendo es poniendo a Dios sobre todas las cosas. Daniel está poniendo a Dios por encima de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo pudo haber matado en ese momento, pero Daniel dijo: lo siento, mi señor rey, pero la verdad es que hay uno más grande que usted. ¿Cómo? Sí, así es. Te guste o no, mi estimado rey. Es entonces, iglesia, que cuando Dios es soberano, cuando tú estás del lado de Dios, no hay ejército que te detenga. Si no, preguntémosle a Moisés. La Biblia nos dice que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Dios le dijo a Moisés: tenemos que ir a Egipto y tenemos que sacar al pueblo. ¿Yo? Sí, tú te vas a enfrentar al ejército de Egipto. Señor, no tengo armas. Sí, sí tienes. Pero no, sí, tienes un palo. La Biblia nos dice, iglesia, Moisés, un palo, su hermano Aarón, junto con Dios, vencieron al ejército egipcio. ¿O no lo dice? Por supuesto que lo dice. Aleluya. Otro ejemplo, campeón, Mardoqueo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Mardoqueo? Pastor, Mardoqueo, el primo mayor de la reina Esther. Por supuesto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a su enemigo íntimo que se llamaba Amán? Este sirio, si no me equivoco, creo que era este hombre Amán, estando ahí en el ejército persa o en el reinado persa, campeón. La Biblia nos dice que está Mardoqueo aquí, y por causa de estar junto con Dios, mi estimado hermano, lee la historia. Es un libro de 4 capítulos del libro de la reina Esther. Es un libro espectacular, iglesia. ¿Sabes qué nos dice la historia? La historia nos dice, campeón, que en un momento dado Mardoqueo, por ser fiel a Dios, un judío fiel a Dios, Dios le da gracia y vencieron a todo el ejército de persas, incentivado por Amán para asesinar a los judíos. Al final, los judíos dieron vuelta a la situación. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que ha prometido ayudarnos, iglesia. Un Dios al que nada lo detiene. No, pero la pandemia, pastor, la pandemia no es un problema para Dios. No es un problema para Dios. Hay muchos aquí que han sido bendecidos más que nunca antes durante la pandemia. Lo he visto pasar en mi propia vida, iglesia. La pandemia ha sido una tremenda bendición. Aleluya. Es entonces, iglesia, yo te digo, otro ejemplo, David, junto con Dios, vencieron a Goliat y al ejército de los filisteos. 40 días, campeón, este gigantón, paladín. ¿Quién quiere pelear conmigo? ¿Quién quiere enfrentarse a mí para darte de comida a los perros? David se enciende en ira. Va y le tira una piedra, aleluya, con una onda y lo mata. Amén. Eso es lo que nos dice la historia, campeón. Y vencieron al ejército filisteo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Yo te digo, Dios es soberano. Otro ejemplo, Jesús contra el mundo entero. ¿Sabes qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, iglesia, en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, el mundo se me enfrentó, pero adivina qué, lo vencí. Lo vencí. Y si lo vencí, ¿sabes qué está diciendo él? Quédate de mi lado. Los dos podemos vencer el mundo. Aleluya. No, pero es que ellos son más. No me interesa que sean más. Tú y yo ya somos más, está diciendo Dios. Así que quédate conmigo, está diciendo el Padre Celestial. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Nuestra ceguera, iglesia. El Salmo 119, campeón, el salmista registra, es el salmo más largo de la Biblia, campeón, es medio Biblia. Aleluya. Salmo 119, verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y dame capacidad de poder ver lo que haces, mi Dios. Yo te digo, cuando el salmista escribe esto, ¿sabes por qué lo escribe? Porque tú y yo no tenemos la capacidad de ver lo que Dios está ya trabajando u obrando en nuestras vidas. Tú y yo, ¿sabes qué hacemos mientras Dios trabaja? Estamos diciendo, Dios, ¿qué haces? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué permites que esto me pase? ¿Por qué dejas que esto suceda? Etcétera, etcétera. Somos queja tras queja tras queja. Me pregunto yo si Abraham en esa noche, mientras su esposa estaba en otra casa, le pudo haber dicho a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué dejas que esto pase? ¿Por qué dejas que me quiten mi esposa? Bueno, el punto es que nuestra ceguera nos bloqueó todito. ¿Te imaginas a Abraham en esa noche pensar, bueno, me quitaron la esposa, bueno, ya me voy a otra tierra, me caso con otra persona y allí hago que la promesa de Dios se haga realidad de que voy a tener un hijo? ¿Te imaginas? Pero Abraham no se fue. El problema es nuestra ceguera. Hay muchos hombres en la Biblia, iglesia, que por causa de su ceguera, por no ver lo que Dios estaba obrando y haciendo, se perdieron la bendición de Dios. Ejemplo 1, Giezi. La Biblia nos dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, campeón, que había un hombre del ejército sirio, campeón, llamado Naamán. Naamán, mi estimado hermano, estaba lleno de lepra. La lepra, mi estimado hermano, era una enfermedad horrible. Era una enfermedad que te destruía la piel, te destruía la carne del cuerpo, mi estimado hermano. Era un desastre esa enfermedad y sigue siendo, no sé si aún existe, creo que ahora ya está controlada, mi estimado, pero el punto es este, campeón, que mientras este hombre se estaba quejando de su enfermedad, viene donde el profeta Eliseo y le dice, quiero ser sanado. La Biblia nos dice que Eliseo no sale de su casa, simplemente manda el mensaje y dice, ¿sabes qué? Báñate en el río Rima, húndete 7 veces y después sales. Aleluya. No fue en el Rima, fue en el Jordán. Y es entonces, iglesia, Naamán va, se zambulle en el Jordán 7 veces. Y entonces, ¿adivina qué? La piel le cambió. No sabemos cómo, mi estimado hermano, pero yo te digo algo, campeón. Cuando hay obediencia, hay milagros. El punto es este, campeón. Naamán es sanado y Naamán, en agradecimiento de la sanidad, va donde Eliseo y le dice, tengo unos regalos para ti. He traído oro, he traído vestidos, he traído plata, he traído todo esto. Y Eliseo, no, gracias, llévatelo. No lo necesito. ¿Cómo? Pero si es un montón. Y Giezi está, Señor, pero, Señor, a mí me faltan pantalones, Señor. No, Giezi, tranquilo. Señor, pero te está ofreciendo vestidos, son Dolce Gabbana, Señor. Giezi, Dolce Gabbana es ropa de mujer. Perdón. Yo te digo, campeón, Giezi se escapa y sale por la puerta trasera y se va corriendo. ¡Naamán, Naamán! Mi señor se equivocó, dijo que sí, que dejes aquí un par de cajas de ropa y también un poco de oro, por favor. La Biblia nos dice que Giezi va y esconde todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? ¿Pero qué nos dice la historia? La historia nos dice, que para no leerla, ¿ok? Te la cuento. La historia nos dice que Giezi regresa donde Eliseo y Eliseo le dice, Giezi, ¿dónde has estado? Fui a dar una vuelta a la manzana. ¿Así? ¿Mi espíritu no fue contigo? La lepra de Naamán se te pegará a ti. Este hombre terminó leproso, iglesia. Se fue de la presencia de Eliseo, terminó como el narrador de cuentos en la presencia del rey. Y esa fue su historia. Pero el punto es este, campeón, que Giezi no se dio cuenta que en el capítulo siguiente, cuando tú lees la Biblia, eso pasa en el capítulo 5, en el capítulo 6, iglesia, Siria, el ejército sirio tenía todos los bienes de todos los pueblos de alrededor y ahora vino a atacar Jerusalén. ¿Y sabes qué nos dice la historia? La historia nos dice, iglesia, que en el momento en el cual, campeón, el ejército sirio estaba allí, Eliseo da una profecía y dice, el día de mañana todo valdrá más barato. En el capítulo 6. Y al día siguiente,
hubo bendición hasta sobreabundar. Yo te digo, campeón, nuestra vida es así. Hay un capítulo de dolor, hay un capítulo de sufrimiento, hay un capítulo de abstinencia. ¿Por qué? Porque el capítulo siguiente promete mucho, iglesia. El capítulo de la prueba está antes del capítulo de la bendición. Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia es un libro vivo, campeón, que nos va a decir a ti y a mí que los capítulos que están acá son los capítulos de tu vida y la mía. Es entonces que cuando la Biblia nos muestra que estamos pasando el capítulo de la prueba, nos está diciendo, pasa la prueba. Esa es la historia de Giesi, campeón, que no vio que al capítulo siguiente venía la bendición. ¿Sabes qué nos dice nuestra historia? Nuestra historia en el capítulo 20 es la historia de Abraham, en su traspié en Gerar. En el capítulo 21 nos dice que Isaac venía en camino. ¿Cuándo? El capítulo siguiente. ¿Te das cuenta? El capítulo siguiente. Me pregunto yo, ¿cuál es el capítulo que estás viviendo en este momento? ¿En qué capítulo estás de tu vida? Es entonces, te pido que te pongas a pensar, campeón, ¿por qué? Judas Iscariote, para no nombrar a otros. Judas Iscariote vende a Jesús por 30 monedas. A los 3 días Jesús resucita, iglesia. Y él se perdió en la resurrección. 3 días. 3. No un mes, no un año. 3. Si él hubiera esperado 3 días, él, ¡wow! La resurrección. Pero adivina qué. No, yo lo quiero ahora. Se perdió la resurrección. Es entonces, iglesia, Dios no nos quiere con pérdida. Dios quiere probar nuestro corazón, por supuesto. ¿Tiene derecho? Por supuesto. Pastor, disculpe, Dios puede probar a otros menos a mí, por favor, porque a mí no me gustan las pruebas. No te he preguntado y Dios tampoco te ha preguntado si te gustan o no las pruebas. Simplemente las vamos a pasar y punto. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas traen crecimiento. Es entonces, campeón, me traslado al último punto de esta mañana y es en sí la bendición posterior. ¿Sabes que la Biblia nos está hablando de una bendición posterior? Cuando la Biblia nos habla sobre el traspié de Abraham en Gerar, nos dice que Dios está trabajando detrás del telón. Nos dice que Dios está haciendo su obra. ¿Por qué? Porque se viene algo más grande después. Mientras que Abraham está atormentado, pensando, ¿dónde está mi esposa? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no llega? Dios está queriendo traer algo especial en el capítulo 21 y nos dice aquí el nacimiento de Isaac. Pero la historia nos muestra, campeón, que tenía que vivir esto Abraham. La Biblia nos dice, iglesia, que al día siguiente, vamos a leerlo, por favor. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Verso 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas que hiciste esto? La Biblia nos dice, verso 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Verso 12. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Ojo aquí, lo que está pasando, iglesia. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Le está devolviendo lo que este hombre creyó haber perdido. Y más. Ya. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Pero pastor, ¿cuánto tengo que esperar? Lo que tengas que esperar. ¿Qué es esta vida en comparación con la eternidad? Tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que esperar. La bendición posterior, campeón, es más grande que la inicial. Dios funciona de esa manera. La bendición posterior es más grande que la inicial. Es entonces, iglesia, necesitamos abrir los ojos. Necesitamos ser como el salmista y orar, Padre, abre mis ojos. Permíteme ver tu obra, permíteme ver lo que estás haciendo. Sabes, mi estimado hermano, con esto termino. La Biblia nos dice, campeón, en el libro de Lucas, algo espectacular. Jesús estaba siendo crucificado, campeón.
Pero si tú eres conocedor de la historia bíblica y has leído el libro del Éxodo, el libro de los Levíticos, el libro de los Números, que de repente te pueden parecer libros aburridos, campeón, pero tienen un conocimiento único y especial. ¿Sabes por qué? Porque nos dan a nosotros cómo era la estructura del templo de Dios. La estructura era el lugar de los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo. Aleluya. ¿Verdad? El lugar de los sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Ok? Hablando de una estructura así. Lugar de los sacrificios, lugar santo, lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sacerdote una sola vez. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero ¿sabes qué nos dice también la historia antigua? La historia nos dice que ahí habían algunos sacerdotes, los escogidos que tenían que entrar una vez al año, campeón, entraban con una soga amarrada al pie. ¿Por qué? Porque este hombre tenía que estar completamente limpio y haber vivido en santidad. Si este hombre no se limpió en santidad, era hombre muerto en el lugar santísimo. Era entonces que estaba en el lugar santo, campeón, y entonces entraba al lugar santísimo. Bueno, vamos a ver qué es. No está tan santísimo. Entonces el punto es este, iglesia, que cuando entraba al lugar santísimo, si el sacerdote no estaba bien y no habían señales, jalaban la soga. Si no había respuesta, el sacerdote había muerto. Y lo jalaban. Sacaban su cuerpo y lo enterraban. Los sacerdotes tenían miedo y pavor de entrar al lugar santísimo. Nadie quería entrar al lugar santísimo. No, pero ya, aunque tengo que limpiarme, sí, 7 días de ayuno, me voy a rapar todo. Era una locura, iglesia, entrar al lugar santísimo era una locura. Cuando ellos entraban al lugar santísimo, Dios les hablaba. No lo veían como un privilegio. Si no, pero se va a dar cuenta de mi pecado, se va a dar cuenta que escondí esto, se va a dar cuenta que hice. Tenías que entrar completamente limpio. Zacarías entró al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? El papá de Juan el Bautista. A él le tocó ser sumo sacerdote ese año. Él entra al lugar santísimo y la Biblia nos dice que Dios le habla a través de un ángel y le dice, vas a tener un hijo. Y le dice, ¿cómo así? Pero no creo. Ah, ¿no crees? Vas a quedar mudo, marciano, hasta que nazca tu hijo. Y la Biblia nos dice que quedó mudo. Aleluya. No sé si le dijo marciano, pero le dijo que quedaría mudo. Amén. Quedó mudo, iglesia. Ese era el lugar santísimo. Pues bien, en el libro de Lucas, campeón, en el capítulo 23, la Biblia nos dice que Jesús está en el momento de su muerte. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No sé si te das cuenta de lo que está pasando, pero la Biblia nos está dando un orden espectacular. Jesús está muriendo. Y ese lugar santísimo al que todo el mundo tenía miedo, que estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo por una cortina súper gruesa, la cortina se parte. ¡Hey, el lugar santísimo! ¡No, el lugar santísimo! Y la Biblia nos dice que en ese momento Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué nos está queriendo decir Dios con esto? Nos está diciendo, por causa de Jesús, ahora puedes ver qué es lo que yo hago detrás del telón. Por causa de Jesús, ahora sabrás de lo que soy capaz de hacer. De cómo es que yo obro y trabajo en la vida de una persona detrás del telón. El telón ahora se rompió. Iglesia, Dios te está pidiendo, ven a Él para que seas capaz de ver lo que Él es capaz de hacer. El lugar santísimo, campeón, ya no es un lugar de pavor o temor, es un lugar de alegría, iglesia. Jesús entró primero y nos dice, ven, tómame de la mano. Yo pagué por ti y te hice santo. La única forma, iglesia, de poder ver lo que Dios está haciendo
es a través de Cristo Jesús. Jesús pagó ese precio, iglesia. Abraham no pudo ver lo que estaba pasando. Abraham no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Jesús rompió el telón y dijo: llegó el momento de ir al cielo. Y a todos los que creen en mi nombre también son bienvenidos. Es entonces hoy en esta noche te digo, la bendición posterior es más grande. Dios te ama. Él quiere ayudarte. ¿Dios está trabajando detrás del telón? Sí. Pero el telón al lugar santísimo está roto. Es hora de entrar. Que Dios bendiga su nombre y su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia. Vamos a hablar con el Padre. Padre bueno, muchas gracias, mi Dios, por este momento especial. Gracias, Padre, por su palabra, por su ayuda, por su mensaje. Yo bendigo su nombre, eterno Salvador, y le doy gracias, Padre mío, en el nombre santo de su Hijo Jesús. Amén. Si los ojos pueden seguir cerrados, iglesia, el rostro inclinado. En esta mañana estás con nosotros. Y debo preguntarte, campeón, si de repente estás en el capítulo de la prueba. Estás en el capítulo en el cual pareciera que Dios no hace nada. Estás en el capítulo en el cual piensas incluso presentar tu queja delante del Padre y decirle: Señor, ¿por qué no me ayuda? Si estás en ese capítulo, campeón, déjame decirte que esta predicación ha servido para abrirte los ojos, de abrirme los ojos a mí también, porque Dios está haciendo una obra de la que tú y yo no tenemos idea. Pero Dios nos está pidiendo, campeón, que hoy en esta mañana vengamos a Cristo, porque Él rompió el telón. Que la obra de Dios ahora puede ser visible si tan solo vienes honestamente, mi estimado hermano, delante del Padre. En esta mañana, mi estimado, Dios es bueno y Él siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Él quiere darte la entrada al lugar santísimo y necesitas ser santo a través de la sangre de Jesús. Jesús pagó el precio. Hoy en esta mañana, campeón, te digo, Dios está orando. No te canses de hacer el bien, a su tiempo vas a cosechar. No te canses, sigue sirviendo a Dios, sigue siendo fiel. Únete a la iglesia, que el Padre te dé dignidad, que traiga dignidad en el corazón tuyo. Dios te ama, campeón. Pero es que si Dios me bendice, así peque, no hay problema, pastor. De cuando en cuando quiero seguir por ahí unos pecaditos. No se trata de eso. Se trata, mi estimado hermano, de un hombre que quería obedecer a Dios. Esa es la historia de Abraham. Un hombre que quería obedecer a Dios, pero que tenía traspiés. Un hombre igualito a ti y a mí. Que queremos estar con Dios, que queremos servir a Dios, pero que tenemos un traspié, campeón. Y entonces la vida se nos viene abajo. Te he puesto como ejemplo el momento en el cual la Biblia no nos dice qué es lo que estaba pensando Abraham. Pero yo te digo, campeón, si somos nosotros, seres humanos, tan iguales a Abraham, te aseguro que esa noche debe haber sido la peor noche de Abraham. Peor noche de Abraham. Y es que así pasa, campeón. Cuando no tenemos ni idea de lo que Dios es capaz de hacer. Hoy en esta mañana, Dios quiere ayudarte. El problema son tus pecados, campeón. Tienes que reconciliarte con el Padre. Reconcíliate con el Dios del cielo. Te ama, te quiere de regreso. No tomes tus pecados a la ligera. Cuando hay un pecado, campeón, imagínate que una serpiente te ha mordido. Es hora de neutralizar ese veneno. Necesitamos tú y yo neutralizar ese veneno. ¿Cómo lo neutralizamos, mi estimado hermano? Siendo honestos. Campeón, necesitamos esa honestidad. Es súper importante. Dios te ama. Ven a Cristo. Si sabes que has pecado, necesitas reconciliarte con Dios, levanta tu mano esta mañana en el nombre de Jesús. Si nunca antes le habías aceptado en tu vida, hoy lo quieres hacer, tu Señor y tu Salvador, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Iglesia, predica este sermón. Porque hay momentos en los cuales no tenemos idea de lo que Dios está haciendo. Estamos en la iglesia y entonces vivimos momentos duros, momentos oscuros. No se lo contamos a nadie, estamos solos en nuestro cuarto. Pero ¿sabes qué es lo que nos dice la palabra? La palabra de Dios nos habla de la honestidad de Abraham. Abraham está escribiendo esta historia, campeón. Abraham se la contó de repente a muchas personas. Y les dijo: yo pasé un mal momento, pese
a que le di la espalda a Dios, negué mi matrimonio, Dios aún así me ayudó. Yo te digo, campeón, Dios es fiel. Aunque le paras fallando, Dios aún te sigue ayudando. Dios es fiel. Entonces eso que nos sirva como motivación para que nosotros seamos fieles también. Si Dios ha hablado de tu vida, tal vez llegó el momento de venir al altar y decirle al Padre: Padre, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Quiero ver tu obra en mi vida. Quiero que me ayudes. Yo quiero servirte con el corazón. No quiero fallarte en mi servicio a ti. Jesucristo es Dios, iglesia. Él es bueno. Vamos a ponernos de pie. Si Dios ha hablado de tu vida, el altar está abierto. Los demás, vamos a cantarle. Vamos a cantarle a nuestro Salvador esta canción que es ¿qué sería de mí? Aleluya, iglesia. Cantémosle a nuestro Salvador en esta mañana. Digámosle al Rey de Reyes en este momento: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya, iglesia. Jesús es Dios. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Amén, iglesia. Jesús es Dios. Hablemos con Él continuamente. Él ha prometido ayudarnos, iglesia. Vamos a terminar en oración. Padre, muchas gracias, eterno Dios, por este momento especial. Padre, bueno, porque usted nos quiere, mi Dios del cielo, porque usted nos ama muchísimo, Padre. Gracias por enviar a su Hijo Jesús. Señor Jesús, gracias, mi Señor, por morir en mi lugar y en el lugar de cada una de las personas que están en este lugar, Padre. Usted estableció la iglesia, Padre bueno.